Bueno, ya estamos ahora sí grabando, ¿vale? Venga, vale, no, silencio ya que estamos grabando. Vamos a empezar con el tema siguiente, que se llama, como veis ahí en los apuntes, se llama probabilidad, ¿vale? Los que están viendo el vídeo en casa, pues podrían, si tienen opción de ver los apuntes al mismo tiempo, porque si lo enfoco a lo mejor no se ve, porque está un poco borrosa la pizarra, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, probabilidad, supongo que en algún momento a lo largo de la ESO habréis visto probabilidad. Manuel, joder, tío, de verdad. Venga, que si no, no se oye. Entonces, bueno, pues la probabilidad es algo que está muy presente en la vida cotidiana. De hecho, hay más cosas casi que estén relacionadas con probabilidad que hechos que sean deterministas. Pues, por ejemplo, lanzar un dado. Yo lanzo un dado y no puedo saber a ciencia cierta qué va a salir. Puedo pensar, va a salir un 5, va a salir un 3, pero a ciencia cierta no lo sé. O si tengo la puerta cerrada y llaman a la puerta, yo no puedo saber quién es a ciencia cierta, ¿vale? O sea que la mayoría de las situaciones están siempre sujetas al azar, ¿vale? Todo esto es lo que pone ahí en los apuntes. Y lo que vamos a hacer es asignar a cada suceso, a cada cosa que puede ocurrir, le vamos a intentar asociar su probabilidad, ¿vale? Para ver si es probable o menos probable. Entonces, previamente, tal y como estáis viendo ahí en el apartado 1, dice factorial de un número y números combinatorios. Esto no es nada relacionado con la probabilidad, pero son cosas que tenemos que saber porque van a aparecer a la hora de hacer probabilidades. No sé si en algún momento alguien ha dado esto, el factorial de un número o un número combinatorio. No suena de nada, ¿no? Vale, pues entonces vamos a poner aquí, vamos a poner tal cual, factorial de un número y luego os explico lo que es un número combinatorio. Factorial de un número. Bueno, en la calculadora hay una tecla que nos calcula el factorial de un número. Luego os digo, si acaso, que la busquéis. El factorial de un número se escribe así, n y una exclamación hacia abajo, ¿vale? Eso significa factorial de n. Se escribe así, ¿vale? ¿Y cómo se calcula el factorial de un número? Pues es muy facilito. Lo que hay que hacer es ir multiplicando, hay que coger n y hay que multiplicarlo por el número anterior. Y esto se multiplica por el número anterior. Y eso por el número anterior, así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues evidentemente hasta llegar a 1. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí debajo. A ver, imaginad que nos piden el factorial de 4. ¿Vale? Pues el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. O sea, es ir bajando, multiplicando hasta llegar a 1. ¿Esto entra para el examen? Esto puedes, a ver, es que esto va a salir cuando hagamos a lo que viene a continuación. Pero no es que te vaya a preguntar en el examen, calcula el factorial de 5. No, pero digo en general lo de probabilidad. Sí, en este examen de ahora no, esto entrará en el siguiente examen. O sea, ya después de Navidad. Claro, vale. sea. Y esto lo calculo y da 24, ¿vale? Ese sería el factorial de 4. Los factoriales crecen muy rápido. Por ejemplo, si yo ya quiero calcular el factorial de 7, claro, esto ya es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Alguien que tenga una calculadora, si quiere, que busque a ver si ve la tecla de la exclamación, porque hay una tecla, sí. Pues ponéis 7 y la exclamación y ya debe de salir un número bastante más grande que 24. 5040. A 5040. No pasa nada si no lo tenéis, no nos preocupemos que no lo vamos a estar usando. ¿Veis que los factoriales enseguida son muy grandes? Imagínate el factorial de 20, pues eso puede ser enorme. Vale, entonces así es como se calcula un factorial. Y ahora os voy a decir pues alguna propiedad así interesante que deberíais saberos por si en algún momento hay que usarlas, ¿vale? La primera propiedad dice el factorial de 0. Claro, el factorial de 0 yo no puedo aplicar eso que he dicho ahí, porque si os dais cuenta esto es ir multiplicando en escalera bajando hasta el 1. Pero es que el factorial de
el 0 ya está por debajo del 1. Pues por definición el factorial de 0 vale 1. Eso es así, pues por definición. Es cuestión de que os lo aprendáis. Y luego hay otra propiedad que también es muy útil, y fijaros que es la siguiente. Os la copio y ahora os la demuestro. La propiedad es esta. El factorial de un número se puede calcular como n por el factorial del número anterior. Y es bastante sencillito de ver. Vamos a ponerlo aquí como si fuese una demostración, aunque es muy sencillo. Porque fijaros, el factorial de n, si yo lo quiero calcular, hemos dicho que es n por n menos 1, por n menos 2, así, ¿verdad? Hasta llegar al último, ¿no? Al 1. ¿Vale? Así es como yo calculaba el factorial. Pero, ¿esto quién es? Esto que estoy señalando aquí en azul. n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, así hasta llegar al 1. ¿Quién es eso? ¿El factorial de quién? De n menos 1. El factorial de n menos 1. El factorial de este número sería n menos 1, n menos 2, o sea, todo eso que hay aquí es el factorial de n menos 1. Por eso queda, pues lo que os he dicho, n por el factorial del anterior. ¿Vale? ¿Esto para qué puede ser útil? Pues depende de los ejercicios, pero por ejemplo, pues está bien saber que el factorial de 9, por ejemplo, se podría calcular como 9 por el factorial de 8, por ejemplo. Porque igual el factorial de 8 te lo han dado como un dato, ya lo has calculado antes. Pero y eso, Dime. pues es lo mismo que pongo 9 por 8 por factorial de 7. También, y 9 por 8 por 7 por el factorial de 6, y 9 por 8 por 7 por 6 por el factorial de 5. ¿Y para qué te sirve eso? Pues por eso te digo que imagínate que a ti te dan, te dicen, yo qué sé, calcula, a ver, que no vamos a hacer este tipo de ejercicios, pero te dicen, calcula el factorial de 10 sabiendo que el factorial de 8 vale, voy a poner un cuadrado porque no sé cuánto vale, ¿vale? Pues tú dirías, vale, pues el factorial de 10, voy a calcular y digo 10 por 9, Factorial de 8. 10 por 9 por el factorial de 8. Y como el factorial de 8 lo tengo, pues 90 por lo que valga el factorial de 8. Por ejemplo, ¿vale? O sea, eso es para que sepas que esta propiedad existe y que la puedes utilizar en algún momento. Vale, solo es cuestión de que te la sepas. Vale, y de momento con esto de factoriales sería suficiente. Vale, solo hay que saberse cómo se calcula, identificar si en la calculadora está esa tecla, pues que la tengáis localizada por si hay que usarla y ya está. Vale, esto sería el factorial. Ahí de hecho en los apuntes vienen, sí, las mismas propiedades que he dicho. Vale, y ahora vamos entonces a lo que es un número combinatorio. Esto ya va a aparecer y además vamos a utilizar el factorial para hacer un número combinatorio. Voy a bajar un poquito por si queréis ir mirando ahí también. Solo viene poquito. A ver, número combinatorio. Número combinatorio. Bueno, pues el número combinatorio se expresa así. Es en un paréntesis y se escribe así. Eso es un número combinatorio, ¿vale? ¿Cómo leo yo esto? Esto se dice número combinatorio n sobre m. ¿Vale? Se lee así, se escribe así, se expresa así. Número combinatorio n sobre m. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, pues se calcula de la siguiente forma. Hay que hacer una división. Y lo que hay que dividir es arriba el factorial de la n, o sea, del que está arriba. Abajo ponemos el factorial de la m, del que está abajo. Y también aquí hay que poner, se multiplica, por el factorial de la resta de estos dos. N menos m. Así es como se calcula un número combinatorio. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de 1, ¿vale?
Vale, pues fijaros, pues vamos a poner ejemplo. Y vamos a intentar utilizar la calculadora lo menos posible, para no estar, porque si yo meto todos estos números factoriales suelen ser muy altos. Entonces vamos a intentar que nos salga lo más sencillo posible. Por ejemplo, imaginad que nos pone 5 sobre 3. No, aquí no lleva fracciones, que hay gente que aquí pone una fracción, pero no es una fracción, es un número y otro debajo. Vale, pues vamos a aplicar lo que dice arriba. A ver, ¿qué tengo que escribir arriba? ¿Factorial de quién? De 5. Vale. ¿Y abajo qué más tengo que poner? Factorial de 3 Por 5 menos 3. por el factorial de 5 menos 2. De 5 menos 3. Vamos a ponerle directamente 2. ¿Vale? Eso es simplemente aplicar la teoría. Entonces, lo que os quiero decir ahora es que en lugar de ponernos ya como locos con la calculadora, factorial de 5, factorial de 3, que imaginad que no hay calculadora, ¿vale? Que esto es un rollo de calcular. Vamos a aplicar la propiedad que os he dicho antes, que decía que un número factorial se puede poner como n por el factorial del anterior. Entonces, el factorial de 5, lo que voy a hacer es ponerlo como 5 por 4 por el factorial de 3. ¿Por qué paro en el factorial de 3? Porque aparece aquí. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser simplificar un factorial con uno de arriba. ¿Vale? O sea, voy desarrollando el factorial de arriba, voy utilizando esta propiedad hasta que encuentro el factorial que hay abajo. Los tacho y entonces lo que nos queda es 5 por 4 arriba y abajo que queda el factorial de 2. Este es fácil de hacer mentalmente. ¿Cuánto vale el factorial de 2? 2 por 1. Y esto entonces, 20 entre 2, 10. ¿Y la función del número combinatorio? Para lo que viene después que pone combinatoria. Es que esto hay que tener paciencia porque lo que estamos haciendo es factoriales. ¿Por qué explico factoriales? Porque aparecen en los números combinatorios. ¿Por qué te explico los números combinatorios? Porque aparecen en la combinatoria. ¿Y por qué te explico en combinatoria? Porque la vas a usar en probabilidad. Claro, si yo quiero simplemente entender para qué son las cosas. Claro, por eso, para poder ir avanzando. O sea, es que si me pongo directamente con combinatoria, tendría que decir, entonces voy a esperar un momento que tengo que explicaros esto. Esto es todo un poco inicial, para poder llegar luego a lo que de verdad queremos. ¿Vale? Por sí mismo esto no tiene gracia, esto es porque se va a utilizar. Y repito, es mejor hacerlo como he hecho yo, porque si no, si lo hacéis directamente sin calculadora, tendréis que hacer 5 por 4 por 3 por 2, calcular todo eso, 3 por 2, 6 fácil, y luego dividir, o sea, es más pesado. Si se va desarrollando, enseguida se simplifica todo. ¿Vale? Propiedades que hay que saberse unas cuantas, que ahí no he puesto ninguna. A ver, las voy a poner aquí con... Hay una propiedad que dice que un número sobre 0 vale 1. Cualquier número sobre 0 vale 1. Si en un ejercicio estamos haciendo algo y nos sale 3 sobre 0, directamente se pone 1. Vale, vamos a ver por qué, porque es bastante fácil de ver. Las demostraciones que sean sencillitas las vamos a ir haciendo. Verás qué sencillo es y qué bien entiendo. Yo pongo n sobre 0 y voy a aplicar esto, lo de arriba. ¿Cómo se calcularía este número combinatorio siguiendo lo que dice ahí? ¿Qué tengo que poner arriba? N factorial y abajo 0 factorial y ¿qué más? Y n factorial, ¿no? El factorial del de arriba, el factorial del de abajo y la resta. Y entonces, ¿qué pasa? Que este y este se van y me queda 1 entre el factorial de 0. ¿Y cuánto valía el factorial de 0? 1. Y 1 entre 1, 1. Vale, pero en vez de hacer esto en cualquier ejercicio, directamente si pones 7 sobre 0, se puede poner 1. Te ahorras el procedimiento. Vale, luego, ¿qué más? Esta también es bastante útil. Y dice lo siguiente. El número combinatorio n sobre m es lo mismo que si hago el número combinatorio
n sobre la resta de los dos. Es decir, es lo mismo decir 5 sobre 3, es lo mismo que ¿quién? Que 5 sobre 2. Si calculáis estos números combinatorios, dan lo mismo. ¿Vale? O sea, eso es otra propiedad que se puede utilizar. ¿Vale? Bueno, con estas dos, suficiente, yo creo. ¿Puedes repetir? Sí, que si tienes un número combinatorio, es lo mismo, es el mismo resultado que este número combinatorio y aquí abajo se pone esta resta. Entonces, si te dan 5 sobre 3, es igual que si haces 5 sobre esta resta, 5 sobre 2. O si te piden calcular 7 sobre 4, es lo mismo que si haces 7 sobre 3. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues te lo puedo demostrar, pero esto es muy sencillo de demostrar. Fíjate. Demostración. Así aunque sea facililla de ver. N sobre M, por definición, es N factorial y abajo hemos dicho que es M factorial y la resta, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que te he dicho yo de teoría. ¿Qué pasa si me pongo a calcular el otro? N sobre N menos M. Y aplico esto otra vez, ¿vale? Arriba, ¿qué pondrías? Factorial de la N, ¿no? Vale. Y abajo, ¿qué pongo? Esta N ahora es esto. O sea, factorial de N menos M. Y luego aparte dice también el factorial de la resta. ¿Cuánto da esta resta? Si resto esto menos esto. Menos M, ¿no? ¿Cuánto da esa resta? N menos M. ¿Cuánto da esa resta? N menos N más M. ¿Cuánto da? N. ¿Vale? ¿Y no veis que esto y esto es lo mismo? Lo único es que estos dos están al revés. O sea, esto se puede poner perfectamente así. M primero y N menos M después. Y esto es lo mismo. O sea que este factorial, al calcularlo, coincide con este porque me da lo mismo, ¿sabes? ¿Vale? O sea, es simplemente que sepáis esa propiedad. Porque a lo mejor si te piden hacer 10 sobre 2, a lo mejor te apetece mejor hacer 10 sobre 8, por lo que sea. Pues que se puede hacer sin problema. ¿Vale? Bien, pues con esto, en principio ya tenemos el número combinatorio. El número combinatorio es que va a aparecer, lo voy a explicar a continuación, en uno de los que vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues entonces esto ya lo podemos quitar y vamos a pasar a lo que pone ahí que dice técnicas de recuento combinatoria. A ver. Técnicas de recuento combinatoria. Vamos a ver, la combinatoria es no es como tal la estadística todavía, ¿vale? Porque porque la probabilidad es asignar probabilidades. La combinatoria es una parte que aparece dentro de la probabilidad y lo que nos ayuda es, imaginad por ejemplo, cuando os vais a matricular, ¿vale? O en una universidad. A lo mejor tienes, imagínate, 10 optativas y puedes elegir 2, ¿vale? Y entonces, imagínate que de esas 10 optativas que tienes aquí, no sé cuántas he puesto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Resulta que esta es inglés y por lo que sea esta es francés, ¿vale? Y luego hay más. Y a lo mejor yo quiero saber, yo me tengo que matricular en 2, ¿vale? Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que de esas posibilidades que yo tengo para matricularme, cuál es la probabilidad de que me matriculen estas 2. Sabiendo que yo puedo elegir 2 de entre las 10. Pues entonces, lo primero que yo necesitaré es saber cuántas opciones distintas tengo ahí. Porque yo puedo elegir esta y esta, esta y esta,
esta y esta, esta y esta. O sea, tengo un montón de posibilidades. Claro, a mano me puedo quedar ahí buen rato porque son 10 opciones a elegir 2 y dentro de lo malo son 10. Imagínate que fueran 30 asignaturas, eso se complica más. Entonces, la combinatoria lo que hace es decirnos cuántas opciones tendría yo para elegir 2 asignaturas. A lo mejor me lo hago y me dice, pues hay 26 opciones, por ejemplo. Pero no me dice cuáles son, solamente me dice que hay 26. Luego las opciones serían, pues eso, inglés-francés, francés-lengua, lengua-biología, pero no sé cuáles son, solo sé cuántas hay. Eso es lo que nos va a decir la combinatoria. O sea, la combinatoria nos ayuda a, cuando un conjunto de datos es grande, cuántos subgrupos o cuántos conjuntos puedo formar sin enumerarlos, o sea, sin saber cuáles son, sino simplemente cuántos hay, ¿vale? Eso si lo leéis por aquí, pues lo va diciendo, no sé en qué parte ahora mismo, pero aquí, ¿veis? Formas de agrupar, ordenar elementos, ¿vale? Eso es lo que nos va a ayudar la combinatoria. Porque luego en probabilidad yo necesitaré, por ejemplo en este caso, saber cuántas opciones distintas hay, ¿vale? Por eso necesitaría este número, que a mano es muy pesado de hacer, aunque se puede, pero es muy pesado. Entonces vamos a ver distintas técnicas que hay dentro de la combinatoria. Algunas son más fáciles, otras nunca aparecerán, otras aparecen mucho, pero hay que un poco verlas todas. Entonces vamos a ver la técnica, la primera, que seguramente la habéis dado alguna vez en la ESO, que se llama diagrama de árbol, que supongo que a lo mejor os suena. El diagrama de árbol es justamente una técnica en la que se va, pues eso, simulando un poco la forma de ramas o ramificaciones, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo que es bastante sencillo, podemos mirar este y ahora si no me invento yo otro. Y ese ejemplo dice, determina el número de palabras distintas, palabras, pero claro, palabras no con significado, porque con esas letras que hay ahí poco significado va a tener la palabra. Pero determina el número de palabras de 5 letras que podemos formar con estas letras. A, E, I, L, M, N y P. ¿Vale? Determina el número de palabras distintas. ¿Y qué tiene la vocación? Obviamente digo que las palabras no van a tener sentido, salvo a lo mejor si elijo L-I-M-A, Liman, por ejemplo, se me ocurre ahí que tengan sentido, pero... ¿Qué la vocal tiene que ser la primera? Sí, eso no había leído. De forma que haya una vocal en la primera posición, ¿vale? Entonces, esto es un diagrama de árbol porque fijaros que si yo aquí tengo las posiciones, primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición, ¿vale? Esas son mis 5 letras. Como dice que tiene que empezar por vocal, aquí ya obligatoriamente únicamente puedo poner una A, una E o la I. No tengo más alternativas, porque las otras son consonantes, ¿vale? Y ahora, claro, ¿esto por qué es un árbol? Porque imaginad que colocamos una A. ¿Qué opciones tengo ahora para poner en la segunda posición? Todas salvo la A. O sea, realmente aquí ahora habría un montón de ramas, una para la E, otra para la I, otra para la L, M, N y P. Esas son mis siguientes opciones. Imaginamos que hemos puesto la I. ¿Qué tengo ahora en la siguiente posición? Pues la E, la L, la M, la N, la P, y así sucesivamente. Y a la vez repitiendo esto para la E y para la I. Entonces, por eso es un diagrama de árbol, porque van abriendo como ramificaciones. ¿Qué pasa? Que este árbol es muy difícil de hacer en un papel, porque se llena eso de ramas y ya no hay quien vea nada y es muy complicado. Entonces, lo único que hacemos para ver cuántas opciones hay, o cuántas combinaciones hay, es decir, en esta primera posición, ¿cuántas opciones tenía? Hemos dicho que 3, ¿no? A, E y la I que le he borrado. Había 3 vocales, ¿no? 3. Ahora, para cada una de esas vocales, ¿cuántas opciones tengo en la siguiente letra, en la siguiente posición? 6. Multiplico por 6. Para cada una de estas opciones de aquí, ¿cuántas opciones hay en la siguiente posición? 5. Y ahora, para cada una de estas, ¿cuántas opciones habría aquí ahora? 4. Y para cada una de estas 4, ¿cuántas me quedarían? 3.
Y esta multiplicación, que está hecha pues en los apuntes, en algún sitio, 1080. O sea, habría 1080 palabras distintas. Vale, que evidentemente a mano es inviable, porque a ver quién me va a contar aquí 1080 palabras sin dejarse ninguna y que no se le pierda nada por el camino. Y con la combinatoria, ¿veis? Esto es una técnica de combinatoria muy sencilla, pero en ningún momento sé qué combinaciones son. Son 1080, pero no sé ni cuáles son. ¿Vale? Luego, por ejemplo, en probabilidad me podrían decir, en este mismo ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que yo escriba una palabra que empiece por A? Pues yo necesitaré primero saber esto. ¿Cuántas hay en total? Por eso es importante saber utilizar bien pues, estas técnicas. ¿Vale? Y esto es un diagrama de árbol que no hace falta hacer el árbol, que puedes hacer un poco las primeras ramitas para hacerte una idea, pero luego ya hay que hacerlo con multiplicación. Porque si pretendes hacer ahí las 1080 ramas, no hay ni folio que quepa. Vale. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo así sencillito también de un diagrama de árbol, aunque lo hagáis vosotros solos, que ahí ya no viene. Y como esto te pueden poner 1000 condiciones, igual que aquí decía que empiece por vocal, pueden decirte que empiece por vocal y que en la cuarta posición haya una M. Porque ya todo eso te cambia un poco los números que vas poniendo aquí. Porque si, por ejemplo, en la cuarta posición es obligatorio que haya una M, aquí hay un 1. Porque ya no hay 4 alternativas para colocar, simplemente hay una. O también te pueden decir, por ejemplo, aquí fijaros que las letras no se repetían. Pero si yo pudiera repetir las letras en cualquier posición, aquí tendría 3, porque era obligatorio que empiece por vocal. Pero si pudiera repetir las letras, aquí volvería a tener 7, porque esta A podría volver a salir. Y aquí otras 7, y ya sería 3 por 7 por 7 por 7 por 7. O sea, depende de lo que te diga el ejercicio. ¿Vale? Vale. Pues vamos a hacer otro ejercicio de un diagrama de árbol, sencillito, que dice, a ver, igual de cabeza sabéis, pero ¿cuántos resultados diferentes cuántos resultados diferentes se obtienen al lanzar 6 monedas? 6 monedas idénticas. Yo lanzo al aire 6 monedas a la vez, Pum, las lanzo a las 6. Y a lo mejor resulta que sale cara, cara, cruz, cruz. Eso es un resultado. O a lo mejor las lanzo y sale cruz, 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 cara. Otro resultado. Entonces, ¿cuántas opciones diferentes puedo obtener si yo tiro al aire 6 monedas? ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar un poco a hacer el árbol, pero no lo voy a hacer entero, porque le pasa un poco como al de antes, que se sale enseguida muy grande. ¿Vale? Pero fijaros, yo puedo poner moneda 1, moneda 2, en fin, puntos suspensivos, ¿vale? Así hasta llegar pues, a la moneda 6. No voy a ponerlas todas porque si no, no me va a entrar. Moneda 1, moneda 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ir viendo qué opciones hay en cada una de ellas. Si yo lanzo la primera moneda, ¿qué puede ocurrir cuando yo la lance? O cara o cruz. No hay opción de que se quede como en medio, ¿vale? Entonces, si yo lanzo la primera moneda, me puede salir cara o me puede salir cruz. ¿Aquí es moneda 3 o moneda 6? Ah, 6, vale. ¿Esas son 64 opciones? Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo he lanzado y la primera moneda me sale cruz? ¿Qué puede ocurrir para la segunda? Que me salga otra vez cara o cruz. Imaginamos que me ha salido cara. Pues cuando yo lance la tercera moneda, otra vez o cara o cruz. O sea, cada moneda va teniendo siempre 2 opciones. Realmente, fijaros que es
2 opciones en la primera moneda. Para cada una de esas, 2 opciones para la segunda moneda. Para cada una otras 2 opciones para la segunda, la tercera y así con todas. Es decir, 2 a la 6. Y eso da 64 posibilidades distintas. Dentro de esas 64, pues están las que os decía. Por ejemplo, esta será una, todo caras, o todo caras, salvo una cruz aquí. Y ahí tenéis, pues eso, 64 opciones, que de ninguna manera se pueden hacer a mano. A ver, se puede, pero ya son ganas. En el examen no te vas a poner ahí a hacer, porque no sepas hacerlo así y ponerte aquí a contarlo en una, ¿vale? Bueno, pues para eso nos va a servir, por ejemplo, el diagrama de árbol. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pues ahora van a entrar ya las que se confunden un poco más. Vamos a ver ahora otras técnicas que se llaman variaciones, permutaciones y combinaciones. Son 3. ¿Cómo puedo yo saber cuándo tengo que usar cada una? Pues hay que saber un poquito las características de cada una, ¿vale? No sé si hacer eso un poco con una especie de esquema o si ir de una en una. Bueno, igual voy de una en una y luego si acaso al final os hago una esquemita. Bueno, pues fijaros. Dice ahí, variaciones, vamos a poner el título. Variaciones. Dice ordinarias, pero bueno, vamos a poner simplemente variaciones sin repetición. Variaciones sin repetición. Y las mismas letras, de n elementos. De n elementos tomados de m en m. Tomados de m en m. Vale, esto un poco porque entendáis. Yo voy a tener un conjunto que tiene n elementos dentro, n elementos, como por ejemplo lo de antes que os he dicho de que tenemos que elegir optativas. Yo tenía 10 optativas, en este caso sería n10, y lo que quiero hacer es agrupar esto en grupitos de tamaño m. ¿Vale? Quiero hacer grupitos de tamaño m. Y como ven dice ahí, la n siempre es más grande que la m. O sea, si yo tengo 10 elementos, puedo hacer grupitos de 1, de 2, de 3, de 4 o de 10 como mucho. No puedo agruparlos de 11 en 11. ¿Vale? Entonces, ¿qué características cumplen las variaciones ordinarias? Pues la primera que cumple la dice ahí, los elementos no pueden repetirse. O sea, no hay repetición. No hay repetición. Por ejemplo, en lo de las optativas. Yo no puedo decir que elijo 2 optativas y elijo inglés e inglés. No puedo repetir 2 veces la optativa que elijo. O sea, los elementos no pueden repetirse. Y luego es importante que sí importa el orden en el que los elijo. Ahí ponéis sí importa el orden en el que los colocamos. Importa el orden. Entonces, la forma de saber que yo necesito aplicar una variación sin repetición, es decir, ¿tengo que hacer grupos de un cierto tamaño? Sí. ¿No se pueden repetir los elementos y sí que importa el orden en el que los elija? Variación sin repetición. Por ejemplo, a ver, no sé qué ejemplo vendrá ahí porque no lo he leído ahora mismo, pero imaginad que estamos haciendo una carrera y somos nosotros, todos los que estamos participando. Y yo quiero preguntaros, ¿cuántas formas hay de llegar a la meta las 3 primeras personas? O sea, el ganador, el segundo y el tercero. Pues eso sería, de vosotros que sois 17, yo quiero coger a 3 personas. O sea que 17 y 3. ¿Pueden repetirse las personas cuando llegan a la meta? O sea, yo puedo decir primera posición Natalia, segunda posición Natalia. No. O sea, Natalia llega una vez. Entonces, no se pueden repetir. ¿Importa el orden en el que yo os elija? O sea, da igual que yo diga que el orden ha sido Alejandro, Natalia y Manuel, o decir Manuel, Alejandro y Natalia. ¿Es lo mismo ese orden de llegada? No. No, porque gana otra persona. Entonces, esas son variaciones. No intervienen todas las personas, no se pueden repetir, y sí que importa el orden en el que lleguen. O
O sea, eso sería una variación ordinaria. ¿Cómo se calcula? Pues lo pone ahí. Se pone así, variaciones de n elementos tomados de m en m. Y la forma es, por eso se explica el factorial, n factorial y abajo n menos m factorial. Así es como se calcula una variación. ¿Vale? Sin repetición y de esto. Vamos a poner un ejemplo, luego leemos el que venga allí, que no lo he mirado. Vale, pues vamos a poner... es que se parece un poco a ese, pero bueno. De ¿cuántas formas hay? ¿Cuántas formas hay de llegar a las tres primeras posiciones? ¿Cuántas formas hay de llegar a las tres primeras posiciones en una carrera en la que participan? Pues vamos a poner 20 personas, 20 atletas. ¿Cuántas formas hay de llegar a las tres primeras posiciones en una carrera en la que participan 20 atletas? ¿Vale? Bueno, pues hemos dicho que como son la n en este caso sería 20, porque son 20 personas las que están participando. Como me dice las tres primeras posiciones, la m es 3, porque tengo que hacer o quiero agrupar o coger a 3 personas. Y yo pienso y digo, no hay repetición, porque todas no pueden pasar 2 veces por la meta, y sí que importa el orden de llegada. Entonces son variaciones de 20 elementos tomados de 3 en 3. ¿Vale? Y aplico lo que me dicen arriba. Factorial de 20 y abajo el factorial de ¿quién? De 20 menos 3, o sea de 17. Vale, y ahora, antes de coger la calculadora, vamos a aplicar el truquito que hemos dicho. El factorial de 20 lo vamos a ir desarrollando, pero cuando llegue al factorial de 17, paro. Paro, pues porque así lo voy a simplificar con el factorial de abajo. Y me evito un montón de operaciones en la calculadora que son, si no tengo, sobre todo, pues me van a venir mejor así. Y multiplico eso, 20 por 19 por 18. Eso da un número bastante grande. ¿Cuánto da? Alejandro. Este número, multiplícame eso, por favor. 6.840. Pues eso, 6.840 conos. Es como si aquí en esta clase quiero que lleguéis 3 personas los primeros, pues es que, imaginad, si no hay formas, porque yo puedo coger, por ejemplo, simplemente con coger a Miriam, a Chloe y a Javier, que son 3, de entre ellos ya hay varias opciones, porque puede ser Miriam, Javier, Chloe, una, Chloe, Javier, Miriam, otra, Javier, Miriam, Chloe, en fin. Hay un montón de opciones y solo con 3 personas. Luego cojo otras 3, y ellos con otras 3, o sea, es que hay un montón de combinaciones. Y en total, fijaros, con 20 personas salen 6.000 y pico, pues con 17 o con los que sois aquí saldrá también 5.000 y pico o así, que a mano es imposible. Vale, eso son variaciones sin repetición. El ejemplo que tenéis ahí es el mismo, pero con 10 personas. ¿Vale? Bien, pues luego tenemos las variaciones con repetición. Variaciones con repetición de n elementos tomados de m en n. Entonces, la diferencia es que aquí sí hay repetición. Sí hay repetición. Y sí que importa el orden en el que estén colocados. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, os digo cómo se calcula. Se pone así, variaciones con repetición
n elementos tomados de n en m y es n elevado a n. Vamos a hacer el mismo ejemplo de antes con la moneda para que veáis que no todo tiene que hacerse de una forma. El ejemplo de antes de lanzamiento de 6 monedas se podría hacer también con esto. Vamos a poner ¿cuántos resultados posibles hay al lanzar? ¿Cuántos resultados posibles? Vamos a poner otro número de monedas. Vamos a poner 7. Hay al lanzar 7 monedas. 128. 128. En vez de hacerlo con un diagrama de árbol, lo vamos a intentar razonar de esta forma, ¿vale? Si os dais cuenta, yo lo que tengo que hacer es, una moneda tiene dos posibilidades que son cara y cruz, ¿vale? Y yo lo que quiero al final es, lo que voy a hacer es formar, o sea, tengo que formar códigos de 7 posiciones, por ejemplo este, ¿vale? Entonces al final yo lo que tengo que hacer es elegir cómo coloco las caras y cómo coloco las cruces. El orden influye porque aquí hay 4 caras, pero no es lo mismo que si yo las coloco, por ejemplo, así. Aquí estoy eligiendo los mismos valores, por así decir, 2 cruces, 4 caras, aquí también, pero dan lugar a 2 opciones distintas, ¿vale? Entonces, y además, los elementos se repiten, porque cara y cruz, para poder formar un código de este tipo, hay que repetir la cara y hay que repetir la cruz. Entonces, serían variaciones con repetición. Variaciones con repetición de 2 elementos, ¿veis? Cara y cruz, tomados de 7 en 7. Aquí de hecho me faltaba uno. Tomados de 7 en 7. Y sería 2 elevado a 7. 128 casos. Y si lo hubiésemos razonado como el árbol, como hemos hecho antes, si os dais cuenta, antes hemos dicho 2 opciones para la primera moneda, 2 opciones para la segunda, 2 para la tercera, 2 para la quinta, la sexta y la séptima. Y estos 2 a las 7. O sea, realmente da igual que lo veas como un diagrama de árbol, como antes, o que te des cuenta que es una variación con repetición. Da igual. Lo importante es sobre todo fijarte en que importe o no el orden. Porque tú no puedes decir, cojo 4 caras y 3 cruces y ya está. Tienes que decir cómo las colocas. No es lo mismo colocarlas así que así. Por eso el orden está afectando y por eso son variaciones. ¿Vale? Ahora esto es sencillo porque estamos viendo teoría-ejemplo. Lo complicado es cuando es un ejercicio al azar, identificarlo. Ahora sí es más fácil, pero luego ya veréis cuando hagamos... Aquí tenemos otro muy parecido. Veis que pone cuántos códigos de longitud 10 se pueden formar combinando el signo más y el signo menos. Pues es exactamente igual. Realmente tengo para cada posición, ¿veis? En cada una de ellas tengo 2 opciones, más o menos. Entonces lo tengo que poner al final como 2 elevado a 10. Y eso coincide con las variaciones con repetición, porque la fórmula al final es la misma. ¿Vale? Bien. Permutaciones. Permutaciones es facilito de identificar. Yo creo que hago esta y con esto ya termino. A ver si me cabe. Permutaciones sin repetición. Vale. Permutaciones sin repetición. De n elementos. Aquí no es tomados de nada, nada. Bueno, pues en las permutaciones con repetición son muy fáciles de identificar porque intervienen todos los elementos, intervienen los n elementos, ¿vale? Todos los elementos tienen que aparecer y sí que importa el orden. En las variaciones no entraban todos los elementos. Acordaros de lo de antes, de cuántas formas pueden llegar 3 personas a la mesa.
solo intervienen 3 de las totales, pero aquí intervienen todas. Por ejemplo, imaginad que yo quiero colocaros a todos en una fila, a toda la clase, ¿vale? Entonces, el ejercicio sería: ¿cuántas formas hay de colocar a 17 alumnos en fila? ¿Cuántas formas hay de colocar a 17 alumnos en fila? Ese sería el ejercicio. Vamos a ver si esto cuadraría con una permutación. ¿Intervienen las 17 personas en esas filas? Sí. ¿Importa el orden en el que las coloquen? Evidentemente sí. No es lo mismo formar una fila con Manuel el primero que formar una fila con Manuel el último, ¿vale? Digo Manuel siempre porque le tengo ahí como diagonal. Entonces, es una permutación. La fórmula es permutaciones de n elementos, ¿vale? Y la fórmula de calcularlo es simplemente n factorial. O sea que en este ejercicio que hemos puesto de la ordenación en línea en una fila, serían permutaciones de 17 elementos, es decir, 17 factorial. 17 factorial es un número muy grande. Alguien que tenga calculadora, si lo pone, verá que es bastante grande. ¿Cuánto da? 3,5, número más descargar. 3, 5, 5, 6. No. 3, Es que viene con... pero la coma, bueno, y elevado, connotación científica. Sí, Bueno, claro. pues entonces nada, ni lo vamos a calcular, se deja ahí porque está elevado a 20, pero que veáis que ya 17 factorial sale muy grande, ¿vale? Bueno, pues mañana entonces acabo las permutaciones con repetición y las combinaciones, ¿vale? Eso haré mañana. Y también os iba a decir que vayáis trayendo, a ver si podéis, la hoja de ejercicios que hay que se llama combinatoria, porque la voy a ir haciendo. No voy a dedicarle mucho, pero a lo mejor un par de días para que pongáis la... ¿Qué tocaba? A ver qué decís, que está esto grabando todavía. De verdad, Sí, tenemos muchas ganas de decir la verdad.